Estamos en una situación complicada, todos lo conocemos, que es esta experiencia que todos hemos vivido, y no solo lo hemos visto, sino que lo constatamos en la realidad, que es esta experiencia de la pérdida de confianza en las instituciones. Algunos incluso hablan del desplome institucional. No es tan interesante saber quién dice qué, sino más bien entender que esa desconfianza, esa crisis, esa caída de las instituciones forma parte de nuestro mundo, ¿no? Y es bastante transversal, nos afecta a nosotros como iglesia, pero afecta también a muchas otras instituciones, instituciones económicas, políticas, sociales. El gran problema de esta crisis de las instituciones es que una vez perdida la confianza es muy difícil restablecer esa confianza. Desde esa perspectiva, Jesús tiene una gran experiencia de crisis de las instituciones en la propia vida de Jesús, y hay una triple respuesta de Jesús mismo y también de nosotros como shenstatianos. La primera situación que Jesús nos habla es que en su propia vida Él vivió y lidió con una gran institución que entró en crisis, y que entró en crisis con la vida misma de Jesús, que es la institución del templo, ¿no? Sabemos que el mismo Jesús tuvo muchos oponentes, muchos adversarios, y quizá la gran institución que agrupa a los adversarios de Jesús es el templo, el conjunto de los sacerdotes, pero también el conjunto de la gente piadosa del pueblo de Israel, que sentían que las críticas de Jesús al templo eran críticas a todo el Israel en conjunto. La respuesta de Jesús es triple. Por un lado, Él con su vida se apuesta a la figura de Dios, es decir, el proyecto de Jesús pasa por profundizar, ¿no? No se trata tanto de restablecer la confianza por restablecerla, sino más bien de profundizar en cuál es el motivo de esa institución. Y en este caso, ¿cuál es el motivo del templo? El Dios, ¿no? El Dios, el Padre de Jesús, nuestro propio Padre bueno. Esa es la primera. Restablecer la confianza para Jesús pasa por profundizar en lo que está detrás de esa institución. Lo segundo es por comprometerse y apostar, ¿no? Jesús mismo se compromete y apuesta no a la institución, sino al Dios de Jesús. Él cree que tiene un plan, que el Padre bueno tiene un plan para él, y él está dispuesto a jugársela por eso. ¿En qué sentido? Está dispuesto como a predicar el reino de Dios, está dispuesto a caminar de un lugar y a otro, y finalmente a entregarse, ¿no? Que esa es la última característica. Cuando Jesús ya no tiene nada más que decir ni que hacer, él mismo, sabiendo que es muy peligroso ir a Jerusalén, toma la decisión de ir a Jerusalén confiando en que Dios tiene un plan para él, ¿no? Ese último paso, ¿no? Entregarse, es quizá el que hoy más necesitamos, hoy más que nunca. Especialmente creo que desde una perspectiva desde Shenstadt, desde nuestra propia espiritualidad de alianza, el camino pasa por ese compromiso que unos y otros vamos tejiendo. La institución es la única forma de cambiarlas, de restablecer las confianzas, pasa por participar en ellas, siendo crítico desde dentro, ¿no? Creo que es muy fácil ser crítico desde fuera, pero desde dentro es lo más difícil, es lo más desafiante. Y creo que ese paso de ser crítico desde dentro de la propia institución, apostando la vida a ello, viendo cuál es el valor que está detrás de esa institución, es lo que sostiene, es lo que permite también cambiarlas, refundarlas, reformarlas, ¿no? Es ese gesto que Jesús hizo y que muchos otros después de Jesús han hecho con la propia iglesia. Si uno compara la vida de dos grandes personajes de finales de la Edad Media, uno dirá Martín Lutero y Francisco de Asís. Quizá no eran tan distintos entre ellos, lo eran, pero uno dice ambos son grandes reformadores. La clave, la línea sutil que los distingue uno a otro es que finalmente Lutero decidió que por Jesús estaba dispuesto a echarse, ¿no?, a ultrapasar la iglesia de su tiempo, mientras que Francisco de Asís decidió que no, que por Jesús mismo él iba a respetar y a reconstruir esa iglesia. Creo que esa clave nos habla de cuál es la perspectiva católica y también nuestra perspectiva cristiana, y también como shenstatianos, ¿no? Nos habla de esta idea de apostar, ¿no?, en esta cultura de alianza que se va gestando día a día, apostar a esta reforma que desde dentro es capaz de ser crítico e ir cambiando las propias instituciones.